El caso de Kamandabar es verdaderamente desconcertante. A diferencia del paso de Aton, donde al menos se han propuesto varias teorías, aquí parecemos estar ante un misterio aún más profundo. La rapidez y la violencia con la que los excursionistas fallecieron, sumando a la falta de pruebas concluyentes, lo convierte en uno de los casos más enigmáticos de la historia del alpinismo. Hoy hablaremos de 3 casos que han perturbado a expertos y al público por igual. Casos reales que nos hacen cuestionar la capacidad del ser humano para soportar la soledad extrema y el horror. Mi nombre, Alberto Lara, los dejo con mi compañera. Gracias, Alberto. Yo soy Berenice Méndez. Estos casos no solo me han perturbado, sino que también me han llevado a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Son historias que nos recuerdan lo frágil que es la mente humana y lo vulnerable que somos ante lo desconocido. Número 1. Comencemos con el caso de Ryker Wiebe, un niño de apenas 3 años que desapareció en el bosque y regresó con una mirada que ha intrigado a expertos en todo el mundo. Una mirada conocida como la mirada de las 1000 yardas. El infante, de apenas 3 años, desapareció el viernes 3 de junio del 2022 durante la tarde. La zona donde ocurrió el incidente es conocido por tener una alta densidad montañosa, un clima agreste y muchos depredadores. Su desaparición sucedió luego de que su familia lo perdiera de vista, tras avisarlo por última vez jugando con el perro de la familia en el patio delantero de su casa. Después de una extensa búsqueda, lo cual incluyó vehículos todoterreno, varios drones y diferentes grupos con perros, se logró hallarlo 2 días después. La de mirada de Ryker es un enigma. Es como si hubiera visto algo que ningún niño de su edad debería ver. Esa mirada vacía, ausente, es un claro indicio de que hubo un trauma profundo. ¿Qué pudo haber experimentado en ese bosque durante esos 2 días? ¿Qué pudo haber visto o escuchado? Es difícil imaginar el terror que debe haber sentido un niño tan pequeño, completamente solo, en un entorno hostil. Ryker debió sentirse tan pequeño y perdido en ese inmenso bosque. La oscuridad lo envolvía como una manta pesada, y cada rama que crujía bajo sus pies lo hacía saltar del susto. Seguro que echaba mucho de menos a su perro y a sus juguetes, pero también creo que encontró una fuerza interior que no sabía que tenía. Debió caminar kilómetros y kilómetros superando el miedo y la fatiga, algo que ningún niño de esa edad debería tener que superar. Quisiera pensar que cuando finalmente lo encontraron, sus ojos debían brillar de alegría y de alivio, pero sabemos que tristemente no. Y lo más inquietante es que las autoridades no han podido encontrar una explicación clara a su desaparición. ¿Crees que Ryker pudo haber tenido un encuentro con algo sobrenatural? Es difícil descartar cualquier posibilidad. El bosque es un lugar lleno de misterios y leyendas. ¿Quién sabe qué criaturas o energías pueden habitar en esos lugares? Pero más allá de lo sobrenatural, creo que lo más importante es entender el impacto psicológico de este evento y lo que causó en Ryker. Esa mirada es una cicatriz que probablemente llevará consigo por el resto de su vida. Es una historia muy fuerte, pero hay 2 casos más que me gustaría escuchar de parte tuya. Número 2. Pasemos ahora a un caso que conmocionó al mundo en su momento. Laika, la perrita que se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Esto podría sonar lindo de entrada, pero ¿qué opinas tú de esta misión y del sacrificio de Laika? ¿Lindo? Imagina por un instante ser una pequeña criatura, arrancada de las calles de Moscú y lanzada al frío vacío del espacio. No tienes idea de lo que te espera, solo sabes que estás sola, completamente sola. El caso de Laika es un recordatorio trágico de los inicios de la carrera espacial. En 1957, la perrita callejera Laika se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra a bordo del Sputnik 2. Los soviéticos, en plena carrera espacial con Estados Unidos, la seleccionaron para este histórico viaje, pero arriesgado. Lamentablemente, los científicos sabían desde el principio que Laika no regresaría viva.
La tecnología de la época no permitiría una misión de ida y vuelta, y las condiciones de la nave no eran adecuadas para una supervivencia a largo plazo. Una perrita callejera, acostumbrada a la calidez de un hogar improvisado, se encontró encerrada en una lata metálica, flotando en la inmensidad negra. Sus sentidos, agudizados por el miedo, percibían cada vibración de la nave, cada crujido del metal bajo la presión del espacio. Muchos han criticado esta misión como un acto de crueldad innecesaria. ¿Crees que por lo menos los beneficios científicos justificaron el sufrimiento de Laika? Es una pregunta difícil de responder. Es escalofriante pensar en ello. Una criatura inocente, condenada a un destino terrible en nombre de la ciencia. Sin duda, la misión de Laika proporcionó valiosa información sobre los efectos de los viajes espaciales en los seres vivos. ¿Pero a costa de qué? Del dolor y sufrimiento de alguien con una conciencia inocente. Y lo más impactante tal vez es que durante décadas el público fue engañado sobre las verdaderas circunstancias de su muerte. Se dijo que había sido sacrificada humanamente al agotarse el oxígeno en la cápsula a través de una sustancia que le proporcionaría una muerte rápida y sin dolor. Y sin embargo, ahora se sabe, gracias a documentos desclasificados, que Laika experimentó un sufrimiento prolongado antes de fallecer. ¿Crees que la misión de Laika fue un paso necesario en la exploración espacial o fue un error que podríamos haber evitado? Creo que la misión de Laika fue un producto de su tiempo. Hay que recordar que en la década de los 50, la carrera espacial estaba en su apogeo y la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética era intensa. La presión por lograr avances científicos y tecnológicos era enorme. Sin embargo, hoy en día, con los conocimientos que tenemos sobre el bienestar animal y los avances de la tecnología espacial, sería impensable repetir una misión como esta. ¿Y tú, como investigadora de lo paranormal, has encontrado alguna conexión entre el caso de Laika y otros fenómenos inexplicables? Es una pregunta interesante. Algunos creen que la energía cósmica o incluso entidades desconocidas pueden haber influido en los eventos que rodearon la misión de Laika. Sin embargo, creo que es más probable que se trate de una combinación de factores científicos y psicológicos. La soledad, el miedo y la incertidumbre que experimentó Laika en sus últimos momentos pudieron haber generado una especie de aura energética que persiste hasta hoy. Y así, en la inmensidad del cosmos, creo que se perdió la voz de Laika, un aullido ahogado en el vacío. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más gloriosos de la humanidad, hay sombras oscuras, sacrificios que marcan la conciencia humana. Número 3. Berenice, pasemos ahora a otro caso escalofriante, el incidente de Qamar Daban. En el verano de 1993, un grupo de 7 excursionistas liderados por una experimentada guía de montañas se adentraron en la remota cordillera de Qamar Daban, en Siberia. Su aventura se tornó una tragedia cuando uno a uno los miembros del grupo comenzaron a presentar síntomas extraños y letales, hemorragias internas, convulsiones y una inexplicable sensación de pánico. Solo una joven, Valentina Utochenko, logró sobrevivir. ¿Qué te parece la historia de este grupo de excursionistas que murieron de manera tan inexplicable, Berenice? El caso de Qamar Daban es verdaderamente desconcertante. A diferencia del paso de Aton, donde al menos se han propuesto varias teorías, aquí parecemos estar ante un misterio aún más profundo. La rapidez y la violencia con la que los excursionistas fallecieron, sumando a la falta de pruebas concluyentes, lo convierte en uno de los casos más enigmáticos de la historia del alpinismo. El testimonio de Valentina Utochenko es escalofriante. La idea de ver a tus compañeros morir de una forma tan violenta y repentina es aterradora. Imagina la escena. Valentina, una joven sola en medio de una montaña hostil, rodeada de los cuerpos sin vida de sus amigos. ¿Qué crees que pudo haber causado estos síntomas tan extraños? Las teorías son muchas y variadas, desde envenenamiento por alguna sustancia desconocida hasta fenómenos naturales inexplicables. Valentina describió una escena caótica. Sus compañeros se retorcían de dolor, escupían sangre y perdían el conocimiento en cuestión de minutos. Es como si una fuerza invisible los hubiera atacado. Lo que más me llama la atención es la rapidez con que los síntomas se manifestaron y la falta de un patrón claro en las muertes. ¿Podría ser alguna especie de enfermedad infecciosa desconocida que se propagó rápidamente o quizás algún tipo de reacción alérgica a algo presente en la zona?
También se ha hablado de la posibilidad de un ataque de algún animal salvaje o incluso de un fenómeno paranormal. Valentina mencionó haber escuchado sonidos extraños y haber sentido una presencia maligna en la montaña. ¿Crees que estas teorías tienen alguna base? La verdad es que es difícil descartar cualquier posibilidad. En lugares remotos como las montañas de Qamar Daban, muchas cosas pueden ocurrir que escapan a nuestra comprensión. Imaginemos a Valentina, descendiendo sola por la montaña, escuchando el eco de sus propios pasos, con el miedo carcomiéndola por dentro. ¿Quién sabe qué horrores pudo haber presenciado en esos momentos de soledad? ¿Y tú, como investigadora de lo paranormal, has encontrado alguna conexión entre este caso y otros fenómenos inexplicables que hayas estudiado? Es interesante que menciones eso. Hay quienes ven en casos como este una especie de maldición de la montaña, una fuerza desconocida que actúa en ciertos lugares y causa la muerte de quienes se adentran en ellos. Valentina describe una sensación de terror y fatalidad que se apoderó del grupo. Aunque soy escéptica ante estas explicaciones, no puedo negar que la acumulación de estos incidentes en zonas remotas y montañosas plantea interrogantes interesantes. ¿Y tú crees que algún día se resolverá el misterio de Qamar Daban? Es difícil decirlo. Puede que el secreto de Qamar Daban se vaya a la tumba con los fallecidos. Puede que nuevas tecnologías o investigaciones futuras nos permitan encontrar respuestas. Sin embargo, también es posible que este misterio permanezca sin resolver por siempre. Lo que sí es seguro es que el caso de Qamar Daban nos recuerda la fragilidad de la vida y los límites de nuestro conocimiento, y nos deja con la incómoda sensación de que hay fuerzas en el universo que aún no comprendemos. Y también nos muestra la importancia de la preparación y la precaución de enfrentarnos a la naturaleza. A pesar de todos los avances científicos, la naturaleza sigue siendo una fuerza poderosa e impredecible. Y a veces esa fuerza puede ser cruel y despiadada, sobre todo con los seres solitarios. Estamos en Entre Mil Pinopales. Mi nombre es Alberto Lara, mi compañera Berenice Méndez. Nos vemos en próximas entregas. Suscríbete para más contenido así y no te lo pierdas.